Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12. Continuamos con este estudio del capítulo número 7, que es un capítulo de transición en el desarrollo de la primera serie de los 7 sellos en el libro de Apocalipsis. Y continuamos nosotros con un eslogan que es nuestro piso hermenéutico y nuestro piso doctrinal para el estudio, y es Jesucristo, Cordero Vencedor. El texto que nos corresponde hoy en el capítulo 7, versículo 12, dice así, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es un poema o un verso que se repite en varios lugares en la Escritura. Este versículo representa, además de un verso que resalta o exalta aspectos del carácter de nuestro Dios, también representa un canto, o lo que se conoce en la parte litúrgica como una doxología, ¿sí? Que es una entonación o una exaltación de adoración al carácter de Dios y a la obra de Dios. Esta doxología, que es cantada o expresada aquí por los ángeles en el trono celestial, nos va a dar a nosotros o enseñar muchos principios de la adoración a Dios y del culto que se le debe tributar únicamente a Él. Recuerden que en los versículos anteriores estábamos viendo una cantidad de ángeles que exaltan a Dios, que primero están de pie, que luego se ponen de rodillas, inclinan su rostro en tierra y luego proclaman un cántico que es un canto doxológico donde se exalta a nuestro Dios. Es muy importante lo que están haciendo los ángeles, porque si bien es cierto ellos lo hacen para Dios, también es una enseñanza instructiva para nosotros del deber ser en la adoración. Yo quiero que ustedes noten juntamente conmigo que esta doxología tiene una particularidad que no la tienen las otras doxologías en la Escritura, y la particularidad es que hay una palabra que se repite, y esa palabra que se repite está al comienzo y al final, ¿sí? Diciendo amén. Es la frase más corta que vamos a encontrar en la Escritura. Es una frase con sentido completo. No es simplemente un término, no es solamente un sustantivo. Es una frase completa con sentido coherente. Amén. Pero luego termina con la misma frase, separada de un punto seguido. Amén. Es decir, estamos ante una doxología compuesta o construida o constituida por 3 frases, con sentido lógico, con sentido coherente. Nosotros en nuestra gramática diríamos, no, es una palabra y punto. Pero no es una palabra, es una frase, es una expresión, es toda una descripción de carácter, de propósito, de sentido, de significado, que exalta al ser de Dios. Miren lo interesante, ninguna otra palabra pudiera tener un sentido completo, al menos que se refiera a Dios. Si yo les digo, por ejemplo, casa, no tiene sentido completo, no sería una frase, no sería una construcción gramatical, sería simplemente un término, un concepto o simplemente un sustantivo que define una cosa o que define un lugar o un estado de ánimo o una circunstancia. Pero esta frase tiene sentido completo. Y la razón del sentido y del significado no lo tiene en sí por la frase o por la extensión o la lógica de la frase, sino porque la frase está directamente dirigida a nuestro Dios. Es una expresión que se refiere y que evidencia aspectos del ser de Dios, del carácter de Dios y de la obra de Dios. ¿Quiénes la proclaman? Los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? En el trono celestial, alrededor del trono, y están siendo testigos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes de la proclama de los ángeles, y los ángeles han tomado una postura corporal de estar inclinados o reclinados, rostro en tierra.
han tenido 3 posturas interesantes que implican su cuerpo, implican su corporalidad. Primero, están en pie, en señal de sumisión. Segundo, están inclinados en señal de postración. Y tercero, van a emitir un cántico o un poema o un verso en señal de adoración. Y el verso comienza, amén. ¡Qué contundente! No hay duda, no hay ambivalencia en lo que van a proclamar los ángeles. No hay incoherencia, es una contundente exclamación de adoración que comienza con la expresión amén. Una de las expresiones en el mundo evangélico más usadas y abusadas es esa expresión. Amén. Porque muchos de nosotros decimos amén a todo. De hecho, hay muchos cultos donde la palabra que más se usa es amén. Se le quemó la casa al hermano, amén. Fulano de tal se murió, amén. ¿Sí? Me quedé sin trabajo, amén. Y pareciera que fueran muletillas simplemente para afirmar o para decir yo estoy despierto o yo escuché lo que se dijo. Pero hermanos queridos, esta expresión exclusivamente se puede usar en el culto de adoración a nuestro Dios. Es una expresión que ustedes nunca la van a encontrar en la Escritura en otro contexto. Por ejemplo, la Biblia no dice, y fue David y mató a Goliat, amén. No lo encontramos, ¿cierto? O Moisés derrotó a los anaseos o a los amalecitas, amén. Nunca aparece, no es una frase para afirmar una expresión simplemente. Es una frase eminentemente de adoración. Es una frase que solamente puede ser usada en el culto público de adoración a nuestro Dios. Por eso, generalmente, todas las doxologías en la Escritura tienen o concluyen con esta expresión. Recuerden que la doxología es una parte formal del culto y es un acto de adoración pública. No se puede usar de manera individual, sino de manera colectiva en el culto público. La doxología es una de las partes concluyentes del culto histórico. Toda iglesia histórica, es decir, toda iglesia bíblica que viene con el legado del siglo XVI, como parte de su orden litúrgico se incluyen las doxologías. Una iglesia que no es histórica no proclama doxologías. ¿Por qué? Porque no son históricas, porque no tienen un legado doctrinal sólido y porque otra característica de las doxologías es que solo proclaman las doxologías las iglesias que creen en el pacto eterno de redención. Es decir, una iglesia que no cree en el pacto eterno ni proclama ni debe proclamar doxologías, porque la doxología es una exaltación no solo al ser de Dios, sino al pacto de Dios. Eso es muy interesante. Entonces, si ustedes se preguntan por qué en nuestro orden litúrgico al final aparece doxología, primero porque somos una iglesia histórica y segundo porque como iglesia histórica creemos en el pacto eterno de redención. Y por ser bíblicos, por ser históricos y por ser pactuales, nosotros proclamamos doxologías al final o al cierre de nuestros cultos. Pero no somos los únicos que proclamamos doxología. La proclamaron los ángeles en el cielo. Las doxologías no surgen del siglo XVI. Las doxologías surgen de la Biblia en la adoración pública a nuestro Dios. Apocalipsis 7:12 es una doxología. En el orden litúrgico celestial aparece la doxología y la proclaman nada más ni nada menos en esta oportunidad que los ángeles. Es decir, estamos cerrando un culto público en el capítulo 7, ¿sí? Y al cerrar ese culto público, los ángeles intervienen con esta doxología que comienza diciendo amén y termina diciendo amén. Hay un efecto muy interesante y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Amén y amén. Yo he escuchado a algunos de ustedes que cierran sus oraciones diciendo así. Pero yo no sé si usted se ha preguntado por qué cuando yo termino de orar, ustedes, yo no lo uso, pero cuando algunos de ustedes usan esa fórmula, ¿por qué dicen amén y amén? Posiblemente ninguno lo ha pensado. Hoy lo vamos a aprender, ¿cierto? Si usted acostumbra a usar ese cierre en su oración,
a Dios y dice amén y amén, hoy vas a ver por qué. Los ángeles lo usaron. Apocalipsis 7:12, los ángeles lo hicieron en su doxología. Comienza la doxología diciendo amén, frase con sentido completo, y termina diciendo amén, frase con sentido completo. Pero yo quiero que nosotros notemos la importancia de ese término y la razón por la cual se reitera. Recuerden que la reiteración es una figura literaria muy importante en la gramática, y cuando se usa en la escritura tiene mucho más valor. Es enfatizar, recalcar, repetir, hacer un énfasis mayor. La Biblia no dice aquí solamente amén, sino amén y amén, es decir, se enfatiza, se hace un énfasis interesante con relación a ese término. Ahora yo quiero decirle lo siguiente, la palabra amén es una palabra semita, es decir, es una palabra que viene del hebreo, es una palabra que nace en el culto hebreo a Dios. Es una palabra que no tiene otro origen, no es de origen caldeo, de origen babilónico o de origen persa. La palabra amén es de origen hebreo, es decir, es acuñada en la gramática hebrea para expresar exclusivamente adoración ¿a quién? Pues al Dios verdadero y único, al Dios de la salvación. Posteriormente esa palabra fue traducida y fue empleada por muchos idiomas, y hoy en día es una palabra que se usa casi en todos los idiomas del mundo. Y se usa especialmente en acciones litúrgicas, en expresiones de culto, por supuesto con algunas deformas en su entendimiento, pero recordemos que la base gramatical de este término, la base etimológica, está en el hebreo y significa así es, que así sea, estamos de acuerdo, lo que se dijo es verdad y acepto todo lo que se ha expuesto. La palabra amén tiene varias connotaciones y yo quiero que nosotros la notemos. Yo me pregunto, ¿por qué los ángeles en este culto comienzan con ese término? Las doxologías comunes paulinas y en la literatura de Pedro y de Juan, en los escritos bíblicos, no comienzan con amén. Se nos dice al Dios inmortal, invisible, sea por siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O los salmos. Los salmistas también expresaron doxologías. Dice al creador de todas las cosas, al que tiene dominio absoluto sobre todo, sea la honra. Amén. ¿Por qué los ángeles retoman la expresión de cierre para incluirla al comienzo o en la apertura de esta doxología? ¿Qué sentido tiene? Es un caso único en la escritura. ¿Sí lo habían notado? Es un caso único. La pregunta es, ¿será que los ángeles se equivocaron? ¿Será que hubo un error en este culto solemne y sublime a nuestro Dios y los ángeles cometieron un error? ¿Es susceptible el culto sublime a Dios de un error? Por supuesto que no. Nosotros cometemos errores. Recientemente en la celebración de los Grammy, uno de los que estaba dirigiendo la ceremonia se equivocó. Y ella, ¿qué tuvo que decir? Lo siento, me equivoqué. Vamos a comenzar de nuevo. Si hubiese habido un error acá, los ángeles tuvieran que haberlo reconocido. Pero sabemos que la palabra es inerrante. Sabemos que la palabra es inmutable y es perfecta. Y además sabemos que los ángeles están ofreciendo o tributando un culto perfecto al perfecto Dios. De tal manera que no puede ser susceptible de error. Los ángeles inclinados con su rostro en tierra comienzan diciendo amén. Queridos hermanos, lo primero que yo quiero que notemos en esta mañana es que la expresión amén significa en ti creemos. Nosotros siempre hemos visto la conceptualización o la interpretación del concepto simplemente como estoy de acuerdo. Pero amén también significa en ti creemos. Es decir, cuando los ángeles se inclinan y ponen su rostro en tierra y dicen amén, ¿qué están diciendo? Tú existes, tú eres real y creemos en ti. ¿Creemos cómo? ¿Creemos como Dios?
creemos como creador y creemos como salvador. Ahora, ¿Dios es salvador de los ángeles? No lo es, porque los ángeles no necesitan salvación. Sin embargo, aunque Dios no es salvador de los ángeles, ellos creen que Jesucristo es salvador. Lo proclamaron en el capítulo 5, versículo 12. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles, aunque no fueron salvos, o no son salvos, o no son objeto de salvación, reconocen que el que está sentado en el trono es el Salvador. Y cuando ellos se inclinan y cuando dicen amén, en síntesis lo que ellos están diciendo es: en ti creemos. Qué expresión bonita. Es decir, nosotros podemos usar amén, pero cuando usemos amén tenemos que entender qué significa. Si cuando tú dices amén estás diciendo yo creo en ti, en el Dios revelado en la Escritura, es válida esa expresión y es válida que lo usemos. No es prohibido usar esa expresión siempre y cuando tengamos claro lo que estamos diciendo. En ti creemos. Ahora, ¿qué creen los ángeles de Dios? La Biblia dice que los ángeles creen, que los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué creen los ángeles de Dios? Nosotros lo podemos ver ahí en el mismo texto. El mismo versículo lo que están diciendo es que ellos creen que Dios es real. Es decir, el primer amén que los ángeles van a expresar en esta doxología de cierre de este culto celestial apunta no a las obras de Dios, sino señala el ser de Dios. Es decir, cuando ellos dicen amén, no están diciendo amén, tú hiciste, sino amén, tú eres. ¿Me hago entender? Es una distinción notoria. El primer amén señala, revela el ser de Dios, no las obras de Dios. Por supuesto que las obras de Dios son válidas y son necesarias de reconocer, son dignas de reconocer. Pero el amén inicial, y por eso la importancia de este término en la apertura de esta doxología, no se refiere a las acciones de Dios, se refiere al ser de Dios. Generalmente nuestras doxologías y las doxologías históricas en la iglesia señalan las obras de Dios, ¿sí? Por tu gracia nos has redimido, tu espíritu nos consuela, con tu amor nos has alcanzado, amén. Es decir, la mayoría de las doxologías que nosotros proclamamos o impetramos generalmente están enfatizando las obras de Dios. Pero este amén inicial de los ángeles no enfatizan las obras de Dios, enfatizan el ser de Dios. ¿Qué están diciendo ellos? Tú existes, tú eres real y nosotros creemos en ti. Recuerden que en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando se describe el carácter de Jesús, se usa un título para Jesús. ¿Se acuerdan cuál es el título? ¿Cuál es el título que se le da a Jesús que en ningún otro lugar de la Escritura se le había dado? Amén. He aquí, el amén dice esto. Y ese amén no tiene que ver con una obra, o con una tarea, o con un oficio. Ese amén tiene que ver con la esencia, con la verdad de Dios. Recuerden que amén en la Biblia significa verdad. Cuando la Biblia dice de cierto os digo, ¿por qué palabra se pudiera reemplazar? Amén, amén les digo. O cuando la palabra dice en verdad les digo, se pudiera reemplazar amén. Porque amén significa verdad. Significa la esencia de la verdad, significa la esencia de la existencia, la realidad de un ser. Cuando ellos ven a Jesús sentado en el trono, los ángeles atinan a inclinarse en rostro en tierra y decir, amén. Es decir, es verdad. O la verdad está, o es real. Miren qué expresión más extraordinaria en este culto. Porque nosotros usamos el amén como beneficio, pero los ángeles usan el amén en esta liturgia como adoración.
no como beneficio, no como una utilidad que ellos reciben, sino como un acto de adoración. Estamos ante el amén. Es decir, estamos ante la verdad. Estamos ante el ser real. Aseveramos su realidad. Enfatizamos su verdad. Proclamamos y reconocemos que Él es real y que todo lo que la Biblia dice es verdad. Por lo tanto, amén. Qué bueno que así comenzara nuestro culto público. Que la primera palabra que dijéramos en nuestro culto público fuera amén. Enfatizando el ser de Dios, enfatizando la verdad de Dios y enfatizando la realidad de Dios y cómo ese ser verdad y absoluto diseñó un plan y todo su plan es verdad. Pero también que el cierre de nuestro culto sea amén, es decir, amén y amén. El canto de los ángeles exalta el carácter de Dios, exalta el gobierno de Dios y exalta el ser de Dios. Ni los ángeles ni nosotros podemos reconocer todo lo que ellos reconocen: poder, gloria, fortaleza, grandeza, dominio, al menos que estemos firmes en la verdad. Amén. ¿Por qué los ángeles pueden proclamar si ellos se reconocen indignos al humillarse en rostro en tierra? Porque ellos están parados en una verdad absoluta. ¿Cuál es esa verdad absoluta? Amén. Es decir, ¿por qué ustedes y yo podemos estar adorando a nuestro Dios hoy? Yo les pregunto, ¿ustedes son dignos? Por supuesto que no. ¿Ustedes son justos? Tampoco. ¿Son santos? Tampoco. Entonces, ¿qué somos? Pecadores. ¿Por qué podemos estar aquí? Porque estamos parados, firmes en el amén. Por eso los ángeles abren su doxología amén. Es decir, ¿cuál es la base conceptual? ¿Cuál es la base teológica? ¿Cuál es la base fundamental para ellos inclinarse? Es decir, ¿ellos ante quién se inclinan? Ante el amén. Ante aquel que es verdad, que existe, que es real, y ante aquel que es fiel y seguro. En ti creemos. ¿Qué expresión más hermosa? Porque la gente dice amén y creen en tantas cosas que no es la verdad de Dios. Por eso no debemos usar ese término con ligereza, porque es un término exclusivo de la adoración a nuestro Dios. No podemos usar con ligereza esa muletilla, porque no es simplemente una expresión de estoy despierto y escuché lo que dijeron. No, es una expresión que indica humillación delante de Dios, indignidad, pero esa indignidad puesta a los pies de aquel en el que creemos. Amén. Por eso esta doxología es única en la Escritura. Y probablemente cuando estemos en el cielo nosotros tendremos que encabezar nuestra solemne adoración a nuestro Dios con ese término, con esa expresión. Porque ninguno se atrevería a comenzar de otra manera. Señor, te doy gracias. No, primero tenemos que confesar, primero tenemos que creer. Esto es un credo, es la apertura de un credo. En ti creemos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin expresar nuestra creencia es imposible acercarnos a Él y ofrendar nuestros tributos. O sea, ¿sobre qué base usted trae una ofrenda hoy? ¿Sobre qué base usted canta a Dios? ¿Sobre qué base usted aprende de Dios hoy? ¿No es sobre la base de la fe? ¿No es sobre la base del ser de Dios en quien creemos? Por eso la apertura es amén. Es decir, creemos en ti. Los ángeles no creen que Jesús los haya salvado porque no fueron salvos por Jesús, pero creen que Jesús es Dios, que Jesús es creador y que Jesús es salvador de su pueblo. Y por eso participan de este culto como testigos y como creyentes del ser de Dios. Por eso la Biblia dice que en su presencia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En ti creemos. No solo creemos en ti, sino creemos en tus planes, creemos en tu diseño.
Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen en el Dios de la Escritura? ¿Ustedes creen en el plan de Dios para sus vidas? ¿Creen? Porque creer no solamente es un creer racional o conceptual. Creer, ¿qué más significa? Recuerden qué hicieron los ángeles en el texto anterior. Cuando yo creo, ¿qué más hago? Me someto, me doblego. ¿Por qué? Porque yo creo en ti. Cuando yo no creo en alguien, pues no me doblego. ¿Se acuerdan que Daniel no se doblegó ante la imagen de Nabucodonosor? Aún arriesgando su vida, bajo sentencia. ¿Por qué no se arrodilló? Porque no creía en esa imagen. ¿Por qué Moisés no se arrodilló ante el becerro que hizo Aarón y todo el pueblo? Y más bien lo destruyó. Porque no creía. Pero cuando yo creo, me doblego. Por eso los ángeles, cuando abren este tiempo de doxología, comienzan diciendo amén, es decir, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti. Por eso sería un concepto ideal para la apertura de un culto público, que nosotros comenzáramos el culto diciendo amén y que todos dijéramos nos rendimos a ti, creemos en ti. Todo lo que se diga aquí, todo lo que se proclame aquí, lo aceptamos como verdad de Dios, como mensaje revelado de nuestro Dios. Nos sometemos a sus planes, nos inclinamos a Él y lo aceptamos como verdad que viene del cielo. Amén. En segundo lugar, cuando estos ángeles en el cielo, al unísono, no solo en su actitud corporal de inclinación, sino también en su proclamación de adoración verbal, expresan este contundente amén, este enfático amén, están diciendo, damos consentimiento, es decir, aceptamos las determinaciones de Dios. Miren lo interesante. Amén no solamente es, tú eres real y creemos en ti. Amén también significa, consentimos o aceptamos las disposiciones de Dios para nuestra vida. Es decir, el amén de esencia se refiere a Dios, pero el amén de consentimiento se refiere a Cristo. ¿Quién es el que ha dado todo el consentimiento para nuestra salvación? ¿Quién es el que ha cumplido todo el consentimiento del diseño del pacto? Jesucristo. ¿Quién fue el que consintió voluntariamente, despojándose de su honor y entregando su vida voluntariamente en la cruz? Jesucristo. No soy yo el que doy el consentimiento, porque yo nunca doy el consentimiento a las cosas de Dios. Yo siempre resisto a la voluntad de Dios. Pero ¿quién fue el que se entregó en consentimiento a ese diseño perfecto? Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, es decir, consintió voluntariamente. Hay un diseño perfecto, pero se requiere un cumplidor de ese diseño. Hay un plan soberano y absoluto de redención, pero se requiere un mediador. ¿Y Jesús qué dijo? Yo me entrego voluntariamente. Dio el consentimiento, asintió voluntariamente el designio del propósito de Dios para entregarse voluntariamente por nuestros pecados. Esto es una de las expresiones de sencillez y de condescendencia más extraordinarias de la Escritura para nosotros. Que Jesucristo, siendo igual a Dios, se haya entregado voluntariamente para perdonar nuestros pecados y que haya condescendido conscientemente para perdonar al pecador. La Biblia dice que Él tomó nuestro lugar y que Él se hizo pecado por nosotros y se hizo maldición por nosotros. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Gracia. Es una condescendencia, ¿sí? La Biblia lo llama así, es una condescendencia. Para nosotros no sería condescendencia. Si yo estoy en un puesto honorífico en el trabajo y luego me dicen, bueno, a partir de mañana ya no va a estar en ese puesto honorífico, sino que va a estar en el puesto de servicio, ¿cómo lo llamamos? Si yo estoy de gerente y luego me ponen de portero,
No tengo nada contra los porteros, ¿no? Pero para un gerente, ser rebajado a portero o a servicios varios, servicios generales, ¿cómo lo ve? ¿Sería una condescendencia? ¿O cómo sería? Sería un acto muy humillante que no aceptaría porque me desmejoraron y no acepto. Pues la Biblia dice que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que en términos nuestros se desmejoró, se rebajó, se humilló. Es decir, consintió, condescendió, asintió, dio el consentimiento al plan de Dios, diciendo hay un pacto y se requiere un cumplidor oficial y yo voluntariamente me entrego para condescender con una sociedad caída y dar el consentimiento al diseño de Dios perfecto y absoluto. ¿No es eso extraordinario? Es decir, amén es consentimiento, condescendencia, no consentimiento como en la música vallenata, ¿no? Sino doy el consentimiento. Ahora, ¿quién firmó ese consentimiento de ese pacto eterno de redención? ¿La firmamos nosotros como beneficiarios? En absoluto. ¿Quién dio el consentimiento? Jesucristo. Es decir, amén, en ti creemos. Y luego, amén, doy aprobación, me entrego voluntariamente y cumpliré las disposiciones del pacto. Por eso la doxología solo la pueden proclamar los creyentes que entienden el pacto eterno de redención. Porque apunta o señala o indica la obra perfecta de Jesucristo, de que Él consintió con entregarse voluntariamente para cumplir el propósito de Dios. Jesús da el amén a la voluntad de Dios, aunque eso implica su propia vida. Jesús dice, amén, yo voy, yo me entrego. El plan es perfecto, el plan es soberano, el plan es real, se requiere un cumplidor, yo voy voluntariamente, amén. Es decir, el amén dice amén y se entrega voluntariamente. Jesús es el amén, es la verdad de Dios. Pero ¿quién da el consentimiento? Jesús. Es decir, amén y amén. Jesús siendo el amén, Él hubiera podido decir, busquemos otro, propongamos otro, postulo a otro. Jesús dice que se entregó dando una aceptación, dando un consentimiento, dando una aprobación, entregando su propia vida como eco de cumplimiento y de aprobación a ese pacto eterno de redención. Queridos hermanos, ¿no es eso maravilloso? Nosotros presumimos de ser compasivos y ser solidarios. Pero cuando presumimos de compasión, siempre estamos pensando a quién mandamos. Si yo soy tan generoso y mando a otro para que lo haga. Esa es nuestra generosidad. Muchos de nosotros decimos, no, mire, no se preocupe, ya le mando el mensajero, ya le mando al empleado. Es decir, yo no hice nada, pero gano el beneficio. No, Jesús se entregó voluntariamente, Jesús dio la aprobación al plan de Dios, cumpliendo de esa manera todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Jesús, al dar la aprobación del plan, se constituye como el amén en esencia, pero como el amén en consentimiento. Es decir, yo que soy la verdad, dice Jesús, yo que soy Dios, me entrego como mediador y mediación para salvar a los pecadores. Amén. Esta expresión es una clara connotación al pacto eterno de redención. Es una clara afirmación de que hay un plan eterno que se llama decreto, pero ese plan eterno se hace real a través del pacto de redención que es histórico. Es decir, Jesús es Dios eterno, pero también es Redentor histórico. Amén y amén. Lo vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Lo estamos viendo en el capítulo 7 de Apocalipsis. El león de Judá, amén, y el cordero inmolado, amén.
¿Quién es el león de Judá? Cristo. ¿Quién es el cordero inmolado? Cristo. Amén y amén. Diseño y cumplimiento. Decreto y pacto. León de Judá, Dios eterno, Redentor eterno y cordero inmolado a favor de nuestra redención. ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? Inclinar nuestra cabeza y decir amén. Por ti y para ti. En ti confiamos. La doxología afirma la redención. Ustedes pudieran decirme, pero ¿dónde en todo este versículo habla de la redención? ¿Ustedes encuentran el término redención en este versículo? Salvación, justificación, adopción. ¿Dónde está la redención? En el versículo. Pues está en la expresión inicial. Porque amén indica Cristo, que es la verdad y que es el Logo eterno o el Logos eterno, se encarnó para ser el Logo encarnado o el Logos encarnado. Es decir, amén y amén. El invisible amén se hace el amén visible para que tengamos esperanza. Por eso nosotros confiamos en Dios. No confiamos porque seamos personas confiables ni confiantes. Una de las características de nosotros los seres humanos es la desconfianza. Todos somos desconfiados. Desde los bebés, ¿cierto? Un bebé lo carga una persona desconocida y ¿cómo reacciona? Y nosotros decimos, es que él es esquivo. No, es que él es desconfiado. Claro que sí, él tiene que desconfiar. ¿Por qué va a confiar en un extraño que lo va a cargar? ¿Por qué va a confiar en un extraño que lo va a alimentar? No, él confía en aquellos con quien él está familiarizado y que lo han cuidado y que viven con él. Pero no puede confiar en el extraño. Y a medida que vamos creciendo, nos volvemos más desconfiados. Y uno dice, ay, es que esa persona es muy desconfiada. No, no esa persona, todos somos desconfiados. Uno no puede confiar. Y la Biblia nos prohíbe confiar en las personas. ¿En quién únicamente podemos confiar? En el amén. ¿Por qué confiar en el amén? Porque Él es real y creemos en Él. Y porque Él se entregó voluntariamente para perdonar nuestros pecados. Él es confiable. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de nuestra adoración, porque Él dio el consentimiento para nuestra redención. Qué error pensar que fui yo el que dio el consentimiento para mi salvación. Muchos dicen, es que Dios está a la puerta y llama y yo decido si le abro y cuándo le abro. Muchos dicen, es que la puerta de mi corazón tiene el cerrojo por dentro y Dios está golpeando. Y yo decido, y yo hubo un día que le dije que le iba a abrir y le abrí. Es decir, ¿quién dio el consentimiento de la salvación de esa persona? Ese individuo que decidió abrir. La pregunta ¿es eso correcto? ¿Puedo yo dar el consentimiento a Dios para que me salve? En absoluto. ¿Quién dio el consentimiento para que yo y usted fuésemos salvos? Dios, el amén. ¿Y cuándo dio ese consentimiento? En la eternidad, y lo cumplió oficialmente en la historia progresiva de la ejecución del plan soberano. Dios dio el consentimiento porque Él es Dios, porque Jesús se entregó y por eso su pueblo, incluidos los ángeles, decimos amén. El amén consintió que tú y yo estemos acá. No estamos por voluntad propia. No nos salvamos por voluntad propia. No adoramos por voluntad propia. Lo hacemos porque el amén consintió. Es decir, dijo, amén, que así sea. Y aprobó el plan y nosotros lo único que podemos decir es amén. Segunda de Corintios 13:11 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nos habla de alabar a Dios, de honrarle y de reconocerle por lo que Él es. Y luego en segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo,
Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y Filipenses 4:20 dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando tú y yo en el culto público o en nuestras doxologías decimos amén, lo primero que estamos diciendo es, en ti creemos. Tú eres real, tú eres verdad absoluta. Pero en segundo lugar, cuando decimos amén, debemos estar pensando que decimos en ti confiamos. Amén, en ti creemos. Amén, en ti confiamos. Tú diseñaste un plan, lo decretaste, pero tú lo aplicas como historia de redención y nos has hecho beneficiarios. Y el tercer concepto de amén indica una petición. Es en ti esperamos. Amén no solamente es una aprobación o aseveración. El término amén indica también un consentimiento, pero también indica una petición. Es decir, se usa como una expresión peticionaria. Por eso lo usamos al final de nuestras oraciones, ¿sí? Como una expresión de cierre de todas las peticiones que presentamos a nuestro Dios. La pregunta es, algunas de las peticiones que nosotros presentamos a Dios pueden afirmarse sobre la base de nuestra propia petición y nuestro propio criterio? ¿O quién es el que afirma las peticiones que son presentadas a Dios? ¿Quién es el que ratifica las peticiones? O mejor, ¿quién es el que intercede peticionariamente por su pueblo? ¿No es Cristo? Muy bien. Entonces, cuando hay una petición eficaz en el trono de Dios, ¿quién la presenta? ¿Usted o Cristo? Claro, porque nuestras peticiones son malas. La Biblia dice, pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Pedimos con egoísmo. Pedimos con materialismo, con ambición. Si ustedes revisan sus oraciones, todas las peticiones que nosotros hacemos son malas. En su expresión, pero también en su motivo. Nosotros pedimos mal. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no ha pedido ganarse el baloto? ¿Y para qué se lo quiere ganar? Yo no creo que si usted se lo gane, se siga congregando acá. Yo creo que si se lo gana se diezma más bien la membresía en la iglesia. Entonces, ¿para qué lo pedimos? Nosotros tenemos toda la lista a quienes vamos a ayudar, ¿no? Y todas las buenas obras de beneficencia que vamos a hacer. Pero no es cierto, nosotros pedimos siempre mal. Cuando estamos enfermos y pedimos salud, ¿para qué pedimos salud? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para postrarnos y adorar a nuestro Dios? ¿O para qué? Nosotros pedimos mal. ¿Quién es el único que pide bien? ¿Quién es el único que toda petición ha sido escuchada por el Padre y ha sido aceptada y ha sido respondida eficaz y fielmente por el Padre? ¿Quién es el único que no ha tenido ninguna objeción en sus peticiones? Jesucristo, porque es el Hijo eterno de Dios, es el Hijo perfecto de Dios y porque todas sus peticiones son veraces, son santas y son justas. Pero nuestras peticiones, la mayoría, por no decir todas, son malas, son perversas. Miren la petición de los discípulos. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? Nosotros no oramos así. Señor, que ese gobierno corrupto, que esos miserables, esas son nuestras peticiones, son malas. El único que pide correctamente se llama Jesucristo. Es el único al cual no se le objeta ninguna petición ante el Padre. Todo lo que Él pide al Padre, el Padre se lo concede. Eso lo dijo Jesús. Padre, yo sé que tú me escuchas y que todas mis peticiones las respondes porque tú y el Padre somos uno y porque todas las peticiones de Jesús son conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, los tres sentidos de la expresión amén
¿a quién están revelando? Cristo. Amén. Es decir, hay una aseveración. ¿Cuál es la aseveración? Dios es real, Jesús es Dios. La segunda concepto de amén es el consentimiento. ¿Quién es el único que dio consentimiento a los planes de Dios y a la salvación de los elegidos? Jesucristo. Consintió con su propia vida derramando su sangre. Y el tercer aspecto del concepto amén es peticionario. ¿Quién es el único que siempre pide bien? Jesús. Entonces, amén, amén y amén indican a Cristo en su esencia y existencia, en su cumplimiento eficaz de la redención y en su intercesión por los elegidos. Queridos hermanos, ¿por qué ustedes y yo podemos perseverar? Porque el amén intercede por nosotros. Es decir, amén también significa en ti esperamos. Esperamos tu venida, pero no la esperamos en nosotros, la esperamos porque el que obró la redención obra e intercede por nosotros de tal manera que podamos aguardar su venida. La doxología reconoce la historia de la redención y las bondades perennes de la misericordia de nuestro Dios. Por eso es importante proclamar doxologías. Por eso al final de nuestras celebraciones entonamos doxologías, leemos doxologías y las entonamos. Parte integral del culto, parte reverente de nuestro culto. Nosotros lo hacemos al cierre para decir todo lo que se dijo, lo aceptamos de parte de Dios, nos rendimos a Dios y decimos amén, que así sea hecho. En ti creemos, en ti confiamos, en ti esperamos. Amén. ¿No es hermoso eso? Cuando los ángeles proclaman este texto, no lo hacen en absoluto pensando en un beneficio, que es una de las perversiones que hay en nuestros cultos. La mayoría de nosotros vamos al culto esperando recibir, esperando comprometer a Dios, poner en cintura a Dios. Señor, yo fui al domingo, yo te diezmé, yo canté, yo ya me arrepentí. Entonces, mire a ver, nosotros queremos forzar a Dios. Nuestros cultos son como una presión a Dios para que Él obre en nuestro favor. Es decir, venimos en función de nuestro beneficio. Y no deja haber quien traiga una larga lista de peticiones para pedirle a Dios. ¿Cuál es el culto que Dios requiere de su pueblo redimido? No es un culto que pide, es un culto que reconoce. Es un culto que ofrece, es un culto donde se inclina y se inclina sumisamente a su voluntad para decir amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios. Esas expresiones las habíamos analizado ya en el capítulo 5, versículo 12. Pero me llama mucho la atención que los ángeles dicen todo eso que ellos reconocen sobre un piso firme que es amén. Poder, acción de gracias, sabiduría, bendición, fortaleza, ¿sean a quién? A nuestro Dios. Primero no las reclaman como beneficio, porque nosotros sí las reclamamos, Señor, dame poder, dame fortaleza, bendíceme. Ellos no las reclaman como beneficio, ellos las tributan como adoración. La bendición, la honra, el poder, la fortaleza sean a ti. La pregunta es, ¿y luego ya Dios no es bendito? ¿No es fuerte y poderoso? Claro que lo es, pero ¿qué hace su pueblo redimido? ¿Y qué hacen los ángeles? Tributan, reconocen, exaltan de manera pública el carácter de Dios. Pero me llama mucho la atención que los ángeles dicen, sean a nuestro Dios. ¿Nuestro Dios? ¿Los ángeles tienen Dios? Claro que sí. ¿Ellos qué están reconociendo? Que Dios es su creador, porque ellos son seres creados. Ellos no dicen sean a nuestro Salvador, porque ellos no pueden disfrutar de la salvación que nosotros disfrutamos.
No vamos a encontrar nunca a un ángel o a todos los ángeles, ni público ni en privado, de expresar nuestro Salvador. Pero ellos, ¿qué sí pueden decir juntamente con la iglesia redimida? Nuestro Dios, porque ellos fueron creados para la gloria de Dios. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, nuestro idioma es extraordinariamente hermoso. Y ese amén y amén contundente, categórico, enfático, ¿sí? Tildado, amén y amén, pudiera también ser aplicado para nosotros en esta mañana como amén y amén. Es decir, si tú crees en Cristo, amén, ¿cuál es tu deber? Amar a Cristo. Si tú crees en el plan de redención, amén, tú debes amar esa salvación. Y si tú crees en la venida del Señor, amén, debemos amarnos los unos a los otros. Esa orden categórica en el culto sublime se constituye para nosotros en una verdad innegable y en un desafío práctico. Hermanos, amen y amen si ustedes creen en el Señor. El texto de Juan que leímos hace un rato dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a los hermanos? ¿Cómo tú puedes decir hoy amén si no amas? ¿No es una contradicción? Si tú dices yo creo en el Señor y confío en Él, eso se debe traducir en amén y amén. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y eso amerita un cierre, amén. El amor es la base práctica para el entendimiento de la fe que nosotros tenemos. El conocimiento, recuerden que la palabra doxología es la unión básica de dos conceptos, que es la palabra doxo, que significa fama o honor o reconocimiento, y la palabra logía, que significa conocimiento o estudio, ¿sí? O razón. Es decir, ¿a quién le tributamos el honor? Aquel que nos da toda la razón, aquel que tiene la razón del conocimiento. Es decir, ¿en quién creemos? En aquel que nos amó voluntaria y decididamente, para que nosotros, por el amor con que hemos recibido, podamos amar. Es decir, el amén nos ordena que nos amemos los unos a los otros. Amén. ¿Me hago entender? ¿Mi juego de palabras? Tú no puedes decir amén si no se aman o no nos amamos, porque es una contradicción. Y la pregunta es, ¿cómo no amar a aquel que es real? Que no es un engaño, que no es una teoría, que es una verdad absoluta, innegable por la misma historia. ¿Cómo no amar a aquel que consintió y condescendió para nuestra redención? ¿Y cómo no amar a aquel a quien esperamos y aquel que intercede por nosotros para que podamos perseverar hasta el final? Por eso, su pueblo reunido, como un estilo de vida, reconoce que Él es nuestro Dios y decimos amén, amén. Pero en términos prácticos, amén y amén. Para que demos testimonio de en quién creemos y en quién confiamos, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por amarnos con un amor tan perfecto, tan sublime y celestial. Ante tu amor incondicional, lo único que podemos decir es, amén. Es real tu amor. Es práctico. Lo podemos percibir y lo podemos disfrutar en nuestro ser.
Ante esa entrega tan voluntaria y condescendiente, lo único que podemos decir es amén. Porque tú consentiste amorosa, bondadosa, graciosamente, sin ninguna exigencia de nuestra parte, para que nosotros fuésemos redimidos y fuésemos beneficiados con tal derroche de bondad, de misericordia y de ternura. Y ante esa espera expectante de tu segunda venida, y ante la exigencia de perseverar hasta el final, tú perseveras en nuestro lugar. Tú intercedes por nosotros como una expresión genuina, constante, de amor práctico, de amor consumado a favor de tu pueblo. Y nosotros decimos, amén. Señor, nuestra súplica hoy es que nos enseñes a amarte a ti con todo el corazón. Que te amemos y que nos amemos los unos a los otros como tú nos has ordenado, para que podamos dar testimonio de en quién creemos, en quién confiamos y en quién esperamos. Amén y amén. Es la firme y segura aseveración de que tú eres real. Amén y amén es la firme aseveración del consentimiento que tú diste para nuestra salvación. Y amén es la certeza de que todas nuestras peticiones en ti, en tu voluntad, son resueltas para tu propia gloria. Y por lo tanto, lo único que nos queda es amarnos, porque tú nos amaste primero. Gracias te damos por permitirnos participar, por lo menos desde aquí, desde este salón, en este culto celestial para el cual nos estás preparando, en el cual nos unimos a las voces de los ángeles, a la participación de los 24 ancianos y al testimonio fidedigno de los 4 seres vivientes para entronar y para tributar a aquel que está sentado en el trono, el amén, el eterno, el condescendiente, el intercesor, el que nos ha amado por siempre sin ningún mérito de nuestra parte. Amén y amén. En Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.